Bueno, saludos a todos los hermanos, a los que nos ven por las diferentes redes sociales. Les saluda el pastor Roque Celorio del Ministerio Iglesia Pescadores del Reino. Amén. Somos una iglesia donde estamos buscando las almas, pescando a esas almas para que no se pierdan, para que vuelvan al redil, al rebaño de nuestro amado Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos van a recibir palabra de Dios en esta hora? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la que convierte el alma? La que transforma el corazón, la que cambia los pensamientos? Es la palabra de Dios. Por eso el diablo no quiere que usted escuche la palabra de Dios. Por eso el diablo no resiste cuando usted se acerca a leer la Biblia, porque sabe que ahí va a descubrir quién es el diablo. Al diablo le interesa es que tenerlo usted engañado, en pocas palabras, que usted no conozca la verdad que le hace libre, porque el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y dónde está esa verdad? Diga: en el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad está en Él. Y se escribieron 4 evangelios, y ahí usted encuentra quién es Jesús. Yo me acuerdo, ignorantemente lo digo, antes de convertirme al cristianismo hace 23 años, que yo me creía tan buena persona, yo me creía tan bueno, que decía que yo era mejor que Jesús, porque yo me consideraba muy buena gente. Pero eso era lo que el mundo y el diablo me habían metido allá afuera. Pero cuando vine a conocer de Cristo, me di cuenta que Él es más bueno que cualquiera de los que estamos aquí. De que las enseñanzas de Él son las mejores enseñanzas que puede dar un maestro a la humanidad. Ahí me di cuenta que yo estaba engañado. Yo creía que era bueno, pero porque me refugiaba en mi pecado, en el lodo del pecado en el cual estaba. Y ahí en ese pecado le colaboraba y le servía a todo mundo. Pero seguía hundido en mi pecado, en mi maldad. Y ese pecado me estaba destruyendo. Hasta cuando conocí a Jesús y yo dije: no, hay uno más bueno que yo, y es Jesús. Y entregué mi vida a Jesús hace 23 años, para la gloria de Dios. Y si no, no estaría ni siquiera contándoles el cuento, no estaría aquí. Pero por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí. Y Dios nos ha dado unos dones como ministerio. Nos ha dado el don de la enseñanza. Amén. El don de enseñar la palabra. Acuérdense que Jesús predicaba y enseñaba. Enseñaba y predicaba. Porque es necesario que a nosotros nos enseñen. Y tenemos al mejor de los maestros. ¿Sabe quién es? Diga: el Espíritu Santo. Den un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos enseña. Él es el que trae la palabra en esta hora para usted. Él es el que a través de esta enseñanza que usted va a recibir, lo va a corregir, lo va a confrontar, lo va, mejor dicho, a desnudar. Porque muchas veces necesitamos ser desnudados. O sea, que nos muestre lo interior que hay en nosotros, las porquerías que tenemos dentro de nosotros. Es necesario que la palabra de Dios la saque a la luz. Por eso el diablo se irrita en muchas personas cuando están recibiendo la palabra. Si usted de las personas, usted que me escucha aquí a la distancia, es de las personas que se irrita cuando escucha palabra de Dios o alabanzas a Dios, es porque el enemigo en usted se opone. Y lo tiene tan atado que no quiere que usted mire a Dios. No quiere que usted busque la presencia de Dios en su vida. Mis hermanos, para los que titulan las predicas, saludos a los hermanos del WhatsApp, de los diferentes grupos. Estoy más de 200 grupos de WhatsApp, para gloria de Dios. A esos administradores de WhatsApp, que Dios los bendiga. A los que me invitan continuamente a predicar dentro de esos grupos, que Dios los bendiga. A los hermanos del Face, a los seguidores del Face y de YouTube, que Dios los bendiga. A los que ven las predicas, las enseñanzas que damos desde aquí, desde la iglesia Pescadores del Reino. Amén. Que Dios los bendiga. Oramos a la distancia por ellos. Amén. Para los que titulan el mensaje, mis hermanos, hoy Dios nos va a hablar del remordimiento. ¿De qué nos va a hablar Dios? Mis queridos hermanos, hoy Dios nos quiere hablar del remordimiento y del arrepentimiento. Hay muchas personas que piensan y creen que es lo mismo sentir remordimiento por algo malo que hicieron y que es lo mismo arrepentirse. No, señor. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El mensaje titula: el remordimiento de conciencia como argumento del hombre para no arrepentirse según la voluntad de Dios. Porque hay muchos hombres que le han fallado a Dios. Cuando hablo de hombres, hablo también de mujeres, ¿no? Hombres y mujeres que le han fallado a Dios. Hombres y mujeres que llevan una vida desordenada.
hombres y mujeres que mantienen continuamente escuchando la voz del diablo y haciendo la voluntad del diablo y no la de Dios. Esos hombres y mujeres que por naturaleza, por rebeldía interna han sido desobedientes con Dios, les cuesta arrepentirse y justifican muchas veces su pecado y sienten un remordimiento de conciencia y hasta ahí nomás, y dejamos las cosas ahí. Uy, estuvo mal lo que yo le hice a esa persona, pero hasta ahí nomás, y siguen en su corazón resentidos, siguen en su corazón llenos de veneno, llenos de odio, porque tuvieron solamente un remordimiento de conciencia. ¿Sí me hago entender, mi hermano? Ahora escúchenme bien. Los remordimientos de conciencia han sido un tema muy estudiados por la psicología y la teología a lo largo del tiempo, ya que el remordimiento de conciencia, mis hermanos, hace referencia a sentimientos del pasado que nos preocupa el haber cometido una acción equivocada, incorrecta o injusta según nuestros principios y valores que se nos han enseñado. Los remordimientos de conciencia, escuchen esto, pueden llegar a ser un grave problema en las personas, influyendo de manera negativa en su tranquilidad, en su descanso, en su sueño y en la relación con los demás. O sea que cuando usted tiene remordimiento de conciencia, eso puede afectar su vida personal. La afecta de una u otra manera, pero negativamente, o sea, para mal. Es por esto que hoy Dios desea que usted que está aquí, los hermanos que me escuchan en las diferentes redes sociales, conozcan el mensaje titulado El remordimiento de conciencia como argumento del hombre para no arrepentirse según la voluntad de Dios. Es necesario que conozcamos bien la gran diferencia, iglesia, que no podemos observar con claridad sobre remordimiento y arrepentimiento. Hay mucha gente que piensa que es lo mismo. Yo tengo un remordimiento, entonces sí, ya reconocí que me equivoqué, pero no hay arrepentimiento. Hasta ahí llegó, como le decía yo ahora. Amén. Y es necesario que haya con claridad eso en nosotros, ya que muchos han creído y creen hasta el día de hoy que es lo mismo que un simple remordimiento de conciencia, que con un simple remordimiento de conciencia seremos perdonados y aceptados delante de Dios. Ahora, la palabra del Señor dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como Dios lo ama tanto a usted que está aquí, que me está escuchando quizás a la distancia, que me está viendo a través de este video, como Dios lo ama tanto, por eso hoy le va a mostrar cosas que usted no había visto y cosas que su oído no había escuchado, como es el remordimiento de conciencia. Amén. ¿Claro hasta ahí, iglesia? Amén. Ahora escúcheme bien. Vamos a ver qué es el remordimiento de conciencia y cómo comienza. ¿Cómo comienza? El remordimiento de conciencia, mis hermanos, comienza cuando por determinadas razones que varían en cada sujeto, sentimos que nuestras faltas son imperdonables y que nadie a nuestro alrededor puede cometer errores tan graves que no merecemos el perdón. O sea que el remordimiento en sí, mi hermano, viene a ser el sentimiento que experimenta una persona cuando cree que no ha actuado de la manera correcta. ¿Hasta ahí me hago entender? Para los que tengan conciencia, este mensaje es para los que tengan conciencia. Ahora escuchen bien, lo cual trata de una sensación de culpa. Eso es el remordimiento de conciencia. Es una sensación de culpa o de un malestar que persiste después de una acción propia que se juzga como negativa o dañina. O sea, cuando hemos hecho lo malo, como cuando el niño hace lo malo y desobedeció a los padres, y él sabe que su pequeña conciencia le está juzgando, le está acusando: hiciste lo malo, fuiste grosero con tu padre, fuiste grosero con tu madre, fuiste grosero con tus hijos, y la conciencia empieza ese remordimiento. Hay 3 consecuencias que trae consigo el remordimiento de conciencia según la psicología. Escuchen bien, según la rama de la psicología, hay 3 consecuencias que trae ese remordimiento de conciencia. Escuchen bien. Primero, se vive en continua tensión. ¿Cómo vive uno? Diga, sin paz.
Cuando usted tiene un remordimiento de conciencia, usted no tiene paz. ¿Usted dónde va? No tiene paz. Porque ese remordimiento lo está acusando continuamente. Esa falta que usted cometió lo está señalando y acusando continuamente. Por eso se llama remordimiento, porque le remuerde la conciencia. Porque sabe que lo que hizo estuvo mal. Y peor aún, endurece su corazón. Y cuando más endurece su corazón, más remordimiento va a tener en usted, mi hermano. Por eso, según la ciencia psicológica, la rama de la psicología, la primera consecuencia que trae el remordimiento de conciencia es que se vive en continua tensión. Mantiene usted estresado, no se halla, perdió la paz, perdió la tranquilidad. La tensión emocional y física mantenida en el tiempo acaba por afectar hasta nuestro organismo. Nuestro organismo. Hay muchas personas que viven enfermas. Y es porque tienen remordimiento de conciencia, y no solo eso, tienen amargura en su corazón. Y eso los enferma. Y eso los deprime. Ya que se altera considerablemente el funcionamiento de las sustancias químicas. Por lo que suele ser bastante común en las personas con frecuentes sentimientos de culpabilidad, que padezcan de estrés, de contracturas musculares debido a la rigidez a la que se somete en su propio cuerpo. Esa es la primera, ¿qué? Consecuencia negativa del remordimiento de conciencia. La segunda, son tres, es que tiende a desvalorizarse y a despreciarse a sí mismo. La persona que tiene un remordimiento interno de conciencia tiende, mis queridos hermanos, a desvalorizarse, a despreciarse a sí misma. Yo no sirvo para nada. La misma conciencia le dice, le redarguye. No hay perdón en el corazón. Empieza esa persona a despreciarse. Ahora todo el mundo me va a despreciar por esto que hice. Ahora todo el mundo me da la espalda por esto que hice. Y empieza, mis queridos hermanos, la persona a desvalorizarse y a despreciarse a sí misma. Tercera consecuencia que trae el remordimiento de conciencia. Le he hablado de dos. Número uno, se vive en continua tensión. Número dos, se tiende a desvalorizarse y a despreciarse a uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque imagínense usted con remordimiento de conciencia y siendo orgulloso. ¿Qué va a salir de usted? ¿Qué va a salir? Si en su corazón usted abriga orgullo y fuera eso hay rencor, ¿qué va a salir de usted? Entonces usted se va a autodestruir internamente a usted mismo. Y más cuando no hay perdón. Más cuando nos envanecemos y nos llenamos de soberbia. Nos vamos a autodestruir. La tercera consecuencia, según la ciencia psicológica, no la Biblia. Ahora vamos a ver qué enseña la Biblia. Pero según eso, mis hermanos, la tercera consecuencia que trae el remordimiento, según la psicología, es que temen al rechazo. Esas personas temen al rechazo. Cuando hay remordimiento, temen a que sean rechazadas, ya que tienen miedo de que los demás la tachen de poco valioso o débiles, por lo que siempre están intentando dar lo mejor de sí mismos para que eso no suceda. Ahora, mis hermanos, veamos qué nos enseña la Biblia sobre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento que todos debemos tener delante de Dios nuestro Señor. Vamos a la palabra del Señor. Busquen ahí en sus Biblias. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a ver las dos caras de la moneda, lo que enseña la ciencia, ahora lo que enseña la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, primer libro del Nuevo Testamento. Cuando estemos ahí me dicen amén. Dice la bendita palabra del Señor. Vamos a orar mientras lo ubican ahí los hermanos que están aquí estudiando la palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 69. Vamos a leer del 69 al 75 para que tome nota y pare oreja. Dígale al que está al lado, pare oreja. Y no se vaya a dormir, no se duerma. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendigo. Te doy muchas gracias porque sentimos que tu presencia está en este lugar. Pido, Espíritu Santo, que vengas sobre nosotros y nos hables, nos redarguyas de todo pecado, de toda maldad, de toda conciencia cargada. Que nos hables, ministranos, Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú eres el consolador,
El Consolador, el que es enviado a los hombres para que busquen de Dios, para que sean libres de toda opresión del diablo y las tinieblas. Al Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y pido, Señor, que las palabras que salgan de mi boca no sean mías sino tuyas, porque eres tú el que vas a confrontar el corazón de cada hermano aquí y a la distancia, en el nombre de Jesús. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 26, versículo 69. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la unción y la revelación del Espíritu de Dios, porque Él es el que nos revela los misterios de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para ti, si amas al Señor. Dice la palabra, versículo 69, Mateo 26, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, o sea, una empleada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. El versículo 70 dice: mas él negó. ¿Qué hizo él? Negó. Se empezó a cargar su conciencia. Se empezó, antes de sentir remordimiento, a cargar su conciencia. Versículo 70 de Mateo 26 dice: mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, o sea, otra criada, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Empezó la conciencia, ¿qué? Diga, a cargarse, a remorderle. Ahí estaba él, alimentándose de la mentira. Ahí está el apóstol Pedro, alimentándose del engaño que el diablo le había sembrado, negando al Señor la segunda vez. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Escuchen bien, la manera de hablar nos descubre si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Si usted es de las personas que les pasa diciendo unas palabrotas groseras, pues cualquiera lo va a identificar que usted es un impío, una persona que no tiene educación. Pero su manera de hablar le va a delatar quién es usted. ¿Alguien quiere conocerlo a usted? La manera de cómo usted se expresa ante los demás, ahí lo van a conocer. Ahí van a decir: mire, ¿es esta persona o es la otra? Dice la palabra, el versículo 74, que Pedro entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces dice el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, o sea, con anterioridad: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice la Biblia que saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró, pero no lloró, simplemente lloró amargamente. O sea que su alma se quebrantó, porque empezó el remordimiento de conciencia a acusarle. Empezó su remordimiento a decirle: lo que hiciste estuvo mal, negaste a tu maestro 3 veces. Negaste al que te predicaba, al que te decía la verdad, el que te ayudaba cuando necesitabas. Pateaste la cuchara, en pocas palabras. Y dice la palabra que saliendo fuera. ¿Por qué dice que saliendo fuera? Porque estaba dentro del lugar donde no le habían invitado y le han mandado a llamar. Yo siempre tengo como lema esto: yo no voy donde no me invitan, ni donde no me mandan a llamar. Yo ahí no voy. Si a mí me invitan, yo voy. Si no me invitan, yo no me aparezco por allá, a no ser que el Espíritu Santo me ponga el sentir: vaya allá. Pero yo no estoy donde no me invitan. Amén. Eso lo hago yo como pastor. Y le digo a mi esposa: no, si a mí no me han invitado, yo no voy. Esperemos a ver. Si yo les pone el sentir de invitarme a llevarles una palabra allá, yo voy. Y si no, pues no voy. Si Dios me pone el sentir y me dice: vaya, porque allá necesitan esa palabra que usted tiene, yo voy hasta allá. Pero yo no voy donde no me invitan. Amén. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a una persona si usted no lo invita. Si usted le dice: Dios, ayúdame, tengo esta situación, tengo este problema, el diablo le va a decir a sus oídos: no escuche la voz de Dios, rechácela. Como cuando yo recién me convertí, por un oído el Espíritu Santo me hablaba y me decía que lo aceptara, que él quería cambiar mi vida, y por el otro lado el diablo me decía: no, rechace esa voz, rechácela, haga con su vida lo que le dé la gana, no tiene que rendirle cuentas a nadie.
Ese era yo. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo, empezó el proceso y Dios empezó a transformar y a quitar la inmundicia y la cochinada que había en mí, para la gloria de Dios. Amén. Por eso dice la palabra que somos cartas leídas. Por eso dice la palabra que tenemos que guardar nuestro testimonio, no andar en chismes, no meternos en problemas ajenos, no ir donde no nos han llamado. Amén. Y ese era Pedro. Él le dijo al Señor: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, yo daré mi vida por ti. Pero lo hacía a su manera y no a la manera de Jesús. Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás 3 veces que me conoces. Antes de que el gallo cante. ¿Y qué hizo Pedro? No, Señor, yo contigo voy hasta la muerte. ¿Cómo así? No, Señor. ¿Ignoró qué? El consejo de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Diga, ignoró el consejo de Dios. Y eso lo llevó a tener ¿qué? Muchos problemas. Cuando usted ignora la voz de Dios, cuando usted ignora el llamado de Dios en su vida, eso le va a traer tan graves consecuencias que después no va a saber qué hacer. Pero siempre la misericordia de Dios está extendida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchenme bien. El versículo, saltemos al capítulo 27. Ahí, démosle la vuelta a la página, o ahí mismo. Mateo 27, versículo 1 dice: venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Escuchen bien, entraron en consejo contra Jesús. Y dice la palabra, para entregarle a muerte, porque Jesús era un estorbo para la religión que ellos profesaban. Jesús era una persona, escúchenme bien, no grata dentro de los judíos. Dice Mateo 27:2, que a Jesús le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y si lee el verso 3, escuchen bien cómo fue la muerte de Judas. Estamos hablando de Pedro, pero ya vamos a hablar de Judas. Estamos hablando de uno que negó al Señor, pero ya vamos a hablar de otro que lo entregó. Y vamos a ver la diferencia entre esos dos. Dice el versículo 3 de Mateo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y dice la Biblia que este hombre, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó. Y dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Esos hombres malvados sabían que ese era un precio de maldito, un dinero maldito de sangre. Y tenían más conciencia que muchas iglesias cristianas hoy en día. Es precio de sangre, ¿cómo lo vamos a echar a las arcas de las ofrendas? Tenían más conciencia los fariseos que muchos pastores hoy en día. Ladrones que no hacen sino pedir diezmos y robar a la gente y estafarla para vivir bien buenos ellos. Entonces resulta de que, volviendo acá, dice que estos fariseos, asesinos, porque fueron los que le pagaron a Judas para que entregara al maestro y llevar a la muerte, ya habían planeado cómo quitarle la vida. Por lo menos reconocieron que ese era un dinero de sangre, y dinero de sangre es un dinero maldito. Escuchen bien, dinero de sangre es un dinero maldito. Y dice la palabra, escuchen bien eso, iglesia, versículo 6 y versículo 7, y después de consultar a estos sacerdotes, compraron con ella, o sea, con ese dinero, el campo del alfarero, que es sepultura de los extranjeros en Israel, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Amén. Ahora escúchenme bien, mis hermanos. Hemos hablado de 2 personajes de la Biblia, de 2 discípulos, digámoslo, de 2 cristianos, porque los 2 están en el ministerio de Jesús. Los 2 cometieron un grave pecado, que fue negar a su maestro. Uno lo negó y el otro lo traicionó y lo entregó. Los 2 lo traicionaron. Pero la diferencia, ¿sabes cuál fue? Que uno se salvó y el otro se condenó. Hoy Dios a ti te quiere confrontar también. Hoy Dios quiere que tú te salves y no que te condenes con esta palabra. El versículo, léalo conmigo, 75 de Mateo 26 dice:
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que salía, dice, que le había dicho antes que el gallo, que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Pero si usted lee el versículo 3, lea el versículo 3 de Mateo 27, está paralelo. Uno está en el capítulo 26 al final y otro está iniciando el capítulo 27. Si usted lee el versículo 3, iglesia, dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué hizo? Devolvió arrepentido. Cualquiera dice, uy, él se arrepintió. Si se arrepintió, entonces ¿por qué se condenó? Si se arrepintió, entonces ¿por qué se fue a suicidar, a quitarse la vida? Si se había arrepentido. Dígame usted, es ilógico, ¿cierto? Es ilógico que yo me arrepienta y entonces diga, bueno, ahora sí me voy a matar. ¿Cómo así? Es la mentira del diablo. Lo que este hombre tuvo no fue un arrepentimiento verdadero. Él tuvo fue un remordimiento de conciencia. Por eso dice el verso 3, que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. O sea que él ya sabía lo que le esperaba. Él ya sabía que había cometido un error. Pero la conciencia empezó a remorderle, a acusarle. Remordimiento de conciencia. Y dice la palabra que entonces, viendo que era condenado, ¿qué hizo? No, pues entonces yo devuelvo esto. Ya había hecho el daño. Ya había hecho el daño. Es como nosotros cuando le hacemos daño a alguien, cuando le damos pata a alguien, y después venga, perdóname, y seguimos en las mismas. Tenemos que, diga, remordimiento de conciencia nomás. ¿Hay arrepentimiento verdadero? No. Si en Judas hubiera habido un arrepentimiento verdadero, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera salvado. No se hubiera quitado la vida. Porque él cuando fue ante los sacerdotes, ante los sicarios, que prácticamente autores intelectuales del crimen de Jesús, él pensaba que iba a hallar una respuesta en ellos. Él pensaba que iba a hallar una respuesta en la religión de los fariseos. Así mucha gente está esperando hallar una respuesta en su religión y desprecian el mensaje y desprecian el llamado de Dios y dicen, no, es que yo soy de tal religión, yo no voy a cambiar por más que el pastor venga a hablarme de Dios. Así estaba Judas. Él dijo, no, yo voy a arrepentirme delante de los hombres. ¿Delante de quién? De los hombres. Y por eso dice la Biblia que vino arrepentido y le dijo, vea, he entregado precio de sangre. Un hombre inocente, sí, por mi culpa. Fue y se arrepintió, dice, arrepentido vino, pero ¿ante quién? Ante los hombres, no ante Dios. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Uno lloró amargamente, uno lloró tanto que se quebrantó, que dijo lo que hice estuvo mal hecho. No soy digno de que Dios me perdone. Ese sí se arrepintió de corazón. Pero el otro fue ante los hombres, ante los que le han pagado las 30 piezas y le dijo, mire, yo aquí les devuelvo porque he entregado sangre, el precio de sangre. ¿Sabe qué le respondieron ellos? Ahí está, déjame el versículo 3. Allá tú, o sea, es problema suyo. Usted cobró, yo le pagué. ¿Sí o no? Dijo el sacerdote fariseo. Usted cobró, yo le pagué, ya es problema suyo, mío. Si me mata es problema suyo. No le importó. Así hay mucha gente hoy en día. No le importa lo que a usted le pase. No le importa lo que a usted le esté sucediendo. Otra persona, venga, vamos a orar por esa necesidad. Venga, deje tanto rencor, tanto odio. Vamos a hacer esto. Y le ayuda. Pero en estos fariseos no había ayuda de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se había enseñoreado de todos ellos. Esa es la realidad. La Biblia nos muestra 2 ejemplos claros de personas que en su momento le fallaron a Dios. La pregunta aquí es, ¿por qué uno se salvó y el otro se condenó si ambos traicionaron a su maestro? La respuesta es que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento de conciencia, que Dios quiere que usted conozca y aplique para su vida, ya que nadie será justificado delante de Dios, sino aquel a quien Dios justifique por medio de Jesucristo. ¿Hasta ahí me hago entender? Ahora escúcheme bien, iglesia. La diferencia que hay entre remordimiento y arrepentimiento es que ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa. ¿Amén? El que está arrepentido tiene culpa y por eso se arrepiente.
Pero el que tiene remordimiento de conciencia también tiene culpa. Pero generalmente se confiesa ante los hombres. Van ante un sacerdote. Sacerdote, disculpe, me hice esto. Cometí este hecho. Violé, maté, asesiné, le robé a mi padre, a mi madre. Y el sacerdote, mijo, pues 3 Ave Marías y 2 Padres Nuestros. Y listo, mijo, no pasa nada. Y pague tanto. Una ofrenda buena y listo. Así arreglan todo. Pero porque van ante los hombres. Pero si usted viene ante Dios, el Espíritu Santo mismo lo da a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Esa es la realidad. Esa es la diferencia, mis hermanos. La diferencia es que el remordimiento, si bien se siente dolor por lo actuado mal, no cambia su orgullo, su orgullosa postura. Porque el que siente remordimiento es orgulloso. Y dice, yo ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. Pero ¿cuál tal si Dios ya lo perdonó? O sea que el remordimiento, mis queridos hermanos, es producto de un mal cometido, y arrepentimiento es recoger ese mal y decidir no volver a incurrir en la misma falta. Eso es arrepentimiento. Pedro dijo, ya lo negué 3 veces, ya no más. Pero en el caso de Judas dice en la Biblia que era ladrón y sustraía la bolsa continuamente. Y quizás tenía remordimiento nomás por un momento, pero seguía lo mismo, seguía robando. Seguía sustrayendo de la bolsa, dice la Biblia, y Jesús ya sabía. Ahora la pregunta mía es, ¿será que usted, sabiendo que hay una persona que lo está robando, usted lo tiene todavía en su empresa? ¿Usted qué haría? Lo saca, ¿sí o no? Lo echa, ¿cierto? A robar a otro. ¿Cierto que sí? Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Lo tuvo ahí. A ver si se arrepentía. A ver si reconocía su falta por fin. Porque esa es la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es casualidad que el capítulo 26 de Mateo hable de la negación de Pedro, y que el capítulo siguiente, o sea el 27, hable de la traición de Judas. No es casualidad. Ahí están los 2 ejemplos en la Biblia para que aterricemos, para que tomemos conciencia de lo que Dios nos quiere enseñar. Hay 2 diferencias bíblicas entre arrepentimiento y remordimiento de conciencia. 2 diferencias. Número 1, es que el arrepentimiento verdadero, escúchenme bien, en el arrepentimiento verdadero existe quebrantamiento del alma que nos lleva al arrepentimiento verdadero, como hizo Pedro. El versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Tuvo que haber una confrontación. Las palabras que Jesús le había dicho con anterioridad lo confrontaron a Pedro, y por eso fue que se arrepintió, porque se había acordado que ya Jesús le había dicho. Espero que Dios le recuerde a muchos lo que quizás hoy le está hablando en el transcurso de estos días, porque ahí Dios lo va a confrontar. Cuando no hay arrepentimiento de corazón, Dios nos va a confrontar. Y si aún así confrontándonos endurecemos el corazón, viene el juicio de Dios sobre nosotros. Viene la calamidad y hasta la ruina y la destrucción. Cuando oigas la voz de Dios, te dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón, porque muchos le están oyendo y endurecen su corazón como piedra, y es Dios que le está hablando de la conciencia. No quieren hacer caso. Aquí habla de que Pedro lloró amargamente. Llorar amargamente traduce llorar con dolor, con aflicción, con sentimiento, sin sabor. En pocas palabras, hasta con disgusto, con tristeza, con desengaño. Eso es llorar amargamente, con pesadumbre, con pena y tormento. Versículo 4 dice, Mateo 27, dice Judas, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es su problema. Cumplimos con pagar lo que usted nos cobró por la vuelta. Así mismo le pasó a Caín. Escuchen esto. Escuchen. Una cosa es remordimiento y otra es arrepentimiento. Muchos de los que me están escuchando aquí solamente sienten remordimiento por lo malo, el pecado que han cometido delante de Dios, pero no hay arrepentimiento, y es por eso que no quieren acercarse a Dios.
Porque el primer paso para uno demostrar que hay un arrepentimiento verdadero es acercarse a Dios. Pedro lloró amargamente y él reconoció que estuvo mal lo que hizo y se humilló porque se acordó de las palabras de Jesús. Se acordó de las palabras de Jesús. Mire el caso de Caín. El primer homicidio de la historia aparece en Génesis capítulo 4. Caín mata a Abel, a su hermano. ¿Por qué lo mató? Diga, por envidia. Era un envidioso. Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín no la aceptó con buenos ojos. Y dice la palabra que se llenó de envidia. Y en el capítulo 4 de Génesis, creo que el versículo 8 dice que Caín llega y le dice a Abel, vamos a dar una vuelta al campo, hermano, vamos a dar una vueltica, vamos. Y se lo llevó con engaño para el campo. Pero en su corazón había ¿qué? Envidia, resentimiento. ¿Y qué hizo? Dice, lo mató. Lo mató. Y entonces cuando lo mata, él cree que nadie lo ve. Pero los ojos de Dios, dice la Biblia, que están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Y dice la palabra que cuando Dios lo vio, le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y entonces él le dice, ¿cómo así? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces el Señor le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dice Dios a Caín. Y entonces viene la sentencia, el juicio. Porque este hombre, en él no había arrepentimiento. En él solamente había un remordimiento de conciencia. Maté a mi hermano y grande es mi pecado. Lea conmigo, Génesis capítulo 4, versículo 13. Génesis, primer libro de la Biblia. Capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor así. El verso 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Había en el arrepentimiento? No había arrepentimiento. Había quizás un cargo de conciencia. Remordimiento, mis hermanos. Amén. Cargo de conciencia, remordimiento. Y dice la palabra que en versículo 14, que Caín le dice a Dios, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él ya se imaginaba. Pero Dios dice en la Biblia que puso un sello sobre él para que el que matara a Caín 7 veces iba a sufrir. ¿Qué tuvo Caín? Diga, remordimiento. Caín inmediatamente cuando cometió la falta del error no dijo, Dios mío, perdóname, ¿qué hice? Maté a mi hermano. No le importó. Porque había envidia, había resentimiento en su corazón. Amén. ¿Cuál es la primera diferencia bíblica entre arrepentimiento y remordimiento? Número 1, es que el arrepentimiento verdadero existe quebrantamiento del alma que nos lleva al arrepentimiento verdadero. Amén, como le pasó al apóstol Pedro. Y número 2, la segunda diferencia, es que en el arrepentimiento verdadero, mis hermanos, se continúa hacia adelante, olvidando lo que se ha hecho atrás. O sea que cuando usted se arrepiente de corazón, ¿usted qué hace? ¿Usted se queda ahí estancado? No, señor. Su conciencia ya no le va a remorder. ¿Sabe por qué? Porque usted ya dio un paso de fe y dijo, Señor, se puso a cuentas con Dios. O se puso a cuentas con la persona que usted ofendió o que usted agredió. Y usted fue y le dijo, hermana, hermano, familiar, amigo, discúlpeme, yo cometí este error contra usted, le pido que me perdone. Ese es el primer paso para un verdadero arrepentimiento. Pero cuando usted ha cometido la falta y fuera de que la cometió, usted espera que el otro vaya y le pida disculpas, usted está errado. Usted está más errado que una vaca, con todo el respeto. Está errado. Porque si yo cometí la falta, ¿qué tengo que hacer yo? Disculparme, pedir perdón, sanar las heridas. ¿Es así o no así? Pero yo cometo la falta y me lleno de resentimiento. ¿Voy a encontrar la gracia de Dios ahí? ¿Voy a encontrar el favor de Dios ahí? Antes el diablo va a engañar mi mente y me va a llevar antes a hacer más maldad. Eso fue lo que pasó con Caín. Sintió envidia por su hermano. O su hermano no le quiso ayudar en algo y se llenó de motivos. Y entonces dijo, se ofendió. ¿Y qué dijo? Vamos a acabar con él. El diablo le metió ese pensamiento porque no venía de Dios. Entonces analice bien, examínese usted mismo si los pensamientos y ese remordimiento que conciencia que usted tiene
¿Es porque el diablo se lo sembró o porque Dios quiere darle libertad? Amén. ¿Cuál es la segunda diferencia bíblica entre arrepentimiento y remordimiento? Es que el arrepentimiento verdadero se continúa hacia adelante, olvidando lo malo que se ha hecho. Si usted me ofendió a mí, ¿yo qué espero? Que usted venga y me pida disculpas. Que usted venga y me diga, pastor, perdóneme porque yo pensé en usted esto, o hice lo malo. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo digo, bueno, listo, yo te perdono y voy a tratar de olvidar, de sanar mi corazón, mi herida, porque me lastimaste, y vamos a tratar de que Dios nos sane, y hasta oramos juntos. Pero ¿qué pasa? Eso lo dice Mateo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario, dijo Jesús, te entregue al juez y este te eche a la cárcel, donde de ahí no podrás salir. Amén. O sea que hay muchas personas, me muestra el Espíritu Santo, que tienen remordimiento de conciencia, pero es porque ellos quieren abrigarlo y tenerlo. No quieren ser libres. Porque si usted está escuchando esta palabra y está viendo los dos ejemplos bíblicos de dos discípulos del Señor, pues si usted se ha preguntado, bueno, y Pedro también negó al Señor, ¿y por qué se salvó? Esa es la respuesta. Porque uno lloró amargamente y reconoció su falta, pidió perdón, y por eso Jesús lo confronta. Cuando Jesús resucita, viene y llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas. La segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis corderos. Y la tercera vez viene y le dice a Jesús, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, le dice, tú sabes que te amo. Jesús le tuvo que recordar 3 veces, porque fueron 3 veces las que Pedro negó a Jesús. Amén. Entonces, ¿Dios qué quiere con esta palabra hoy? Recordarnos que si estamos cargados, es tiempo de libertarnos, de ser libres. Usted decide si quiere ser libre o quiere seguir con su carga. Usted decide si quiere perdonar o si quiere llenarse más de rencor y resentimiento, que a lo último lo vas a destruir, moralmente y espiritualmente. Pedro se pudo salvar gracias a la intercesión de Jesús también, porque Pedro intercedió por Jesús. Pedro le dice ahí en reunión, le dice, Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, pero le dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y le dice a Pedro, pero yo he rogado por usted para que su fe no falte, y una vez vuelto confirme a sus hermanos, o sea, al grupo. Señor, yo contigo voy hasta la muerte. Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. Está actuando en sus propias fuerzas. No le creyó al consejo de Jesús. Ustedes aquí vienen cada 8 o 15 días a recibir la palabra, pero si ustedes no creen a esta palabra, pues es como si nada. No va a pasar nada, no va a afectar sus vidas para nada. Vamos a seguir los mismos con las mismas malas mañas. No va a haber un cambio. Cuando Dios quiere que haya un cambio real en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Mientras usted no cambie su manera de pensar, nunca va a cambiar su manera de vivir. Siempre va a seguir el mismo con las mismas. Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Escuchen bien, el mismo remordimiento de conciencia lo llevó ¿a dónde? Al suicidio. Porque al ver Satanás que este hombre no había un verdadero arrepentimiento en él, le dijo, mi hijo, nadie lo va a perdonar, ni Dios lo va a perdonar, quítese la vida más bien. Y le creyó al diablo. Y dice la palabra que fue y se ahorcó. El último, escuchen bien, iglesia, el último lugar que visitó Judas Iscariote antes de su muerte fue el templo y a sus falsos profetas, los cuales no pudieron ayudarle a encontrar la salida a su remordimiento de conciencia, sino que antes le acusaron de su falta ante Dios. La última cita, 2 Corintios 7:10. Escucha bien, 2 Corintios capítulo 7, para entrar en recta final, la penúltima cita con este mensaje. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice así el Señor, hoy te dice a ti que me escuchas aquí a la distancia. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza
que es según Dios, produce arrepentimiento. Escuchen esto. La tristeza que viene de parte de Dios, ¿qué produce en usted y en mí? Diga, arrepentimiento. Ejemplo, Pedro. La tristeza que tuvo el apóstol Pedro lo llevó a ¿qué? A tener arrepentimiento, porque se quebrantó. Se partió, en pocas palabras. Se quebrantó su alma. No podía guardar más ese resentimiento, no podía guardar más esa mentira que tenía en su corazón, no podía albergar más ese remordimiento de conciencia, y lo llevó a quebrantarse. Pero el otro no se quebrantó. El otro fue ahí todo altivo con su orgullo ante los sacerdotes y le dijeron: a mí no me importa eso. Entonces no vio salida. ¿Qué hubiera pasado donde este hombre hubiera venido a Dios? No vino a Dios. Quizás Dios hubiera tenido otro propósito diferente con él. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Léalo conmigo. ¿Qué produce? Arrepentimiento. O sea que cuando Dios lo contrista a usted quizás con esta palabra que está recibiendo, es porque Él quiere que usted se arrepienta y no se pierda. Pero dice, mire lo que añade: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Dígase, para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea que cuando Dios me contrista para que yo me arrepiente, yo me arrepiento, ya obviamente digo, bueno, sigo adelante, no lo vuelvo a hacer, voy a ser mejor cada día, y ya voy a seguir acordando de lo de atrás. No, ya voy a seguir teniendo remordimiento. No, el remordimiento se va en el momento que usted decide arrepentirse de corazón. ¿Cuándo es el remordimiento de conciencia? Escuche bien, en el momento que usted decide arrepentirse de corazón.